Bien, entonces vamos a crearnos otro nuevo código, un nuevo file. 03 funciones.py. No se te olvide que los archivos de Python son terminación .py. Y ahí está. Entonces vamos a darle un vistazo rápido a las funciones. Más adelante vamos a profundizar más en las funciones. Fíjate, vamos a ver la sintaxis. Vamos a ponerla por acá. Sintaxis para llamar a una función. La sintaxis pues básicamente es nombre función y opcionalmente los argumentos. Así es como se llama a una función. El nombre de tu función en cuestión, paréntesis obligatorios y opcionalmente, por eso puse corchetes, la lista de argumentos. Fíjate, por ejemplo, vamos a ver la primera función que ya vistes sin que te hayas dado cuenta. La función print data. Esta función print, que ya vimos, obviamente, sirve para imprimir los argumentos a la consola, seguido por un carácter de nueva línea. Si la llamada no incluye argumentos, esta función imprime una línea en blanco en la consola. Fíjate, vamos a ponerle aquí print y tú le puedes pasar argumentos. Vamos a poner en este caso Daniel Web TV. Y esta función lo que hace es imprimir el argumento que tú le digas, la data que tú le digas en la consola. Guardamos, ejecutamos y fíjate cómo nos imprime Daniel Web TV. Como dice la documentación, si no le incluyes argumentos, simplemente va a imprimir una nueva línea en blanco. Ejecutamos y fíjate cómo me imprimió una línea en blanco. Cabe mencionar que, como dice por acá, vamos a ponerle por acá, dice termina la data, es decir, lo que tú le pases como argumento, te la va a imprimir en la consola y va a terminar con un carácter de nueva línea. Diagonal invertida n significa nueva línea. Por ejemplo, acá vamos a ponerle aquí print. Vamos a ponerle otra línea. Guardamos, ejecutamos y fíjate cómo nos imprime lo que le dijimos, Daniel Web TV. Control ñ para abrir la consola. Control ñ. Fíjate cómo aquí sale Daniel Web TV. Entonces, pues fíjate cómo acá Daniel Web TV, salto de línea y luego acá empieza en otra. Entonces, cada print implícitamente es como si tú tuvieras algo así detrás de las escenas, pero no se ve. Y acá vamos a ponerle n y ahí vamos a tener dos saltos de línea. Ejecutamos y fíjate cómo tenemos un salto de línea y luego el otro que nosotros le dijimos. Entonces, implícitamente, print termina con el carácter de nueva línea. Y ahí lo tenemos. Y si tú pones un print sin argumentos, pues simplemente lo que va a hacer es imprimir una línea en blanco. Y básicamente, esa es la sintaxis para llamar a una función. Dice, una función, como ya debes de saber, es un grupo de sentencias de instrucciones que llevan a cabo una tarea específica, una específica tarea. Python provee muchas funciones incorporadas que vamos a ir viendo en este curso, obviamente. Y obviamente también puedes crear tus funciones tuyas propias. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y luego continuando dice, aquí estoy leyendo mucho, acá tengo en mi pantalla izquierda, que tú no ves, básicamente tengo mis diapositivas. Dice, para llamar a una función, tú codificas el nombre de la función, como lo estamos viendo por acá, seguida de paréntesis, seguida de argumentos, si es que la función los requiere. Y los argumentos obviamente van entre esos paréntesis.
Si la función requiere más de un argumento, lo vamos a separar por comas. Ahorita lo vamos a ver. Print, por ejemplo, muestra la data que se le pasa como argumento, pero los argumentos son opcionales. Si no le pasas argumentos a print, imprime una línea en blanco, como ya lo vimos. Aquí yo solo, en este punto, solo te estoy enseñando la forma para llamar una función. Más adelante vamos a ir viendo detalles. Esto solamente es un vistazo rápido a las funciones. Entonces, resumen. Una función es una unidad de código que se puede reutilizar para lograr una tarea concreta. Python provee muchas funciones incorporadas que hacen tareas comunes como obtener datos del usuario por consola, así como imprimir datos en la consola. Por ejemplo, aquí print es para imprimir datos en la consola. Cuando llamas a una función, tú codificas el nombre de la función seguido por un par de paréntesis. Dentro de los paréntesis puedes codificar cualquier argumento que la función requiere o pasar varios argumentos separados por coma. Entonces, eso es lo que tienes que saber en este punto acerca de las funciones. Como te estarás imaginando y como estás viendo, yo te estoy leyendo aquí algo de teoría que yo tengo en mi pantalla izquierda y te estoy dando un resumen al final para que vayas recapitulando. Por si sientes que repito mucha información, básicamente esa es la metodología que voy a seguir para este curso. Te voy a dar teoría, ejemplos y al final, cuando diga resumen, voy a volver a darte un resumen general. Entonces, hasta aquí ya hemos terminado nuestro script de funciones. Vamos a crear otro nuevo file. Vamos a ponerle 4. Vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de datos. Tipos de datos .py. Y vamos a ver qué nos dice nuestras diapositivas. Dice, bueno, de momento no vamos a meternos. Antes quiero aclarar esto, antes de ver nuestras siguientes diapositivas. De momento quiero aclarar que no vamos a meternos así tan de llenote a las type declaration de Python. Eso lo vamos a ver ya en Python avanzado, sobre todo cuando veamos más detalles de programación orientada a objetos en Python. Es decir, Python, por ejemplo, soporta algo así como, fíjate, vamos a crear una función propia, así rápido, ya después te lo explico. Y fíjate, esto es lo que se conoce como type declarations. Las type declaration es poner los tipos de datos en argumentos y, por ejemplo, en el return de una función. Aquí le estamos diciendo que mi función va a aceptar un parámetro hola, pero tiene que ser un tipo de dato entero. Y va a retornar también un tipo de dato entero. Entonces, si ejecutamos, pues fíjate cómo me imprime 1. Entonces, esto es lo que se conoce como type declaration y ya lo debes de saber en otros lenguajes de programación. Pero de momento no vamos a meternos tanto a las type declaration hasta que veamos programación orientada a objetos en Python. Pero debes de saber que existen. Dice, cuando desarrollas un programa, tú trabajas con variables que almacenan data, que almacenan datos. Entonces, vamos a ver cómo trabajar con los 3 tipos de datos más comunes aquí en Python. De momento olvídate de lo que son las type declaration. De momento nomás confórmate con que existen. Entonces vamos a ver los 3 tipos de datos comunes. Tres tipos de datos comunes en Python. Uno de ellos, pues como te estarás imaginando, es el tipo de dato string. str, que se conoce como string. Y obviamente un ejemplo de ello, por ejemplo, es Daniel. Otro ejemplo, por ejemplo, es 26, por ejemplo. Y otro ejemplo, por ejemplo, es
Entonces, fíjate, un tipo de dato que tenemos aquí, uno de los tipos de datos más comunes en Python es el tipo de dato string, que aquí en Python se llama str. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, Daniel, el 26 y hola comunidad WebTV. Pero ya en el siguiente video mejor continuamos. Saludos.